Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Abra su Biblia en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos a estar desarrollando la enseñanza de los versículos 1 al 3 solamente. Versículos 1 al 3. El nombre de esta predicación es la advertencia doctrinal nunca sobra. Amén. La advertencia doctrinal nunca sobra. Daremos lectura en el nombre del Señor. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Jesucristo, no poniendo la confianza en la carne. Padre, hemos leído tu palabra. Te rogamos esta mañana como iglesia que tú puedas hablarnos, Señor. Si hay aún en nuestros corazones algo que pueda interferir con el recibir tu palabra, y aún en mí, Señor, algo para poder entregarla, te pedimos, Señor, que sea sacado de en medio, Señor. Ya sea pensamientos, incertidumbre, preocupaciones, Señor, actividades, lo que sea, Señor. Te rogamos que podamos sintonizar, por así decirlo, con este momento, de manera de poder sacar el mejor provecho de la predicación de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Varios amigos consiguieron permiso del dueño de una finca para realizar una fiesta en su jardín. El dueño les dio la llave de la puerta de la entrada. Uno de ellos la metió en el agujero de la cerradura y procuró hacerla girar, pero todo fue en vano. Dio la llave a otro para ver si tenía mejor resultado, pero tampoco pudo abrir. Probó un tercero, pero tampoco, sin que la cerradura cediera. Fueron a llamar al dueño, el cual corrió con la seguridad de que no tendría ningún problema en abrir una puerta que tantas veces había abierto sin la menor dificultad. Pero él tampoco pudo girar la llave. ¿Qué sucedía? Es que la cerradura estaba abierta. Por eso la llave no giraba. Querían hacer lo que ya estaba hecho. Hoy, los predicadores cristianos genuinos podemos decir a nuestros amigos: no procuréis abrir la puerta que ya está abierta. La obra está completa en la salvación, ya está hecha. No te toca hacerla, sino aceptarla. Esto es lo que significan las palabras de Jesús cuando pronunció en la cruz: consumado es. La mayor proporción de nuestro texto esta mañana tiene relación con esta ilustración que yo acabo de leer. Amados hermanos, no hay nada que nosotros podamos hacer en nuestra humanidad, en nuestras fuerzas, por nosotros mismos, para ponernos a cuenta con Dios. Todo fue hecho por nuestro Señor Jesucristo. Debemos manifestar regocijo a todo evento y la seguridad de la reiteración doctrinal para enfrentar la distorsión del Evangelio de la Gracia. Son elementos ambos que como creyentes debemos cultivar diariamente. El primer punto de esta predicación, le he denominado, según lo que está descrito, solamente regocijo y reiteración. El texto nos dice: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Esta expresión por lo demás también podría ser traducida como finalmente. Es decir, finalmente, regocíjense en el Señor. Aquí no está siendo utilizada como un conector para finalizar la carta, sino para hacer una transición. ¿Recuerda lo que compartíamos la semana pasada? Precisamente el apóstol Pablo estaba hablándoles a los filipenses de recibir con gozo y regocijo cuando Epafrodito volviera con esta epístola. Entonces ahí está esta transición entre lo que Pablo había dicho previamente respecto de la actitud que la iglesia debía tener hacia Epafrodito, y ahora lo que está por desarrollar
en alusión, como podemos leer en el texto, a los falsos maestros. Y recordemos también lo que yo decía recién, que los filipenses habían sido llamados a gozarse y a regocijarse, ¿cierto?, respecto de un evento específico. ¿Cuál? El regreso de Epafrodito. Entonces esta expresión es aún más amplia respecto del regocijo, porque el apóstol dice, por lo demás, o finalmente, hermanos míos, regocíjense en el Señor. No necesariamente, o sea, sí regocíjense, porque Epafrodito puede volver con ustedes, pero el regocijo que nosotros experimentamos, finalmente, debe ser a todo evento. Amén. A todo evento, en toda circunstancia que nosotros podamos enfrentar. Si aún las condiciones, amados hermanos, fueran desfavorables para los filipenses, la palabra les estaba diciendo, regocíjense en el Señor. La pregunta que sigue, ¿nos regocijamos nosotros? ¿Nos regocijamos nosotros frente a la amenaza, frente a la adversidad, frente al conflicto, la incertidumbre, la tendencia natural que nosotros tenemos, amados hermanos, si debemos reconocerlo esta mañana, es a quejarnos, pero no a regocijarnos? Sin embargo, el texto nos está diciendo que nosotros como creyentes tenemos que regocijarnos. Ahora, la pregunta que sigue, ¿cómo es posible desarrollar un carácter que manifieste regocijo aún en las peores situaciones? ¿Cómo nosotros, tú y yo, podemos desarrollar este regocijo que es a toda prueba, a todo evento? Así las cosas no marchen como nosotros las planificamos. Creo que el texto nos proporciona al menos dos cosas. Probablemente la Biblia en su amplitud tiene más, pero el texto aquí en Filipenses nos proporciona dos cosas que quiero mencionarles. Leímos en su oportunidad Filipenses 1:12. Dice así el texto: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. ¿Recuerda eso? Allá casi al comienzo de la epístola. Y sabemos lo que el apóstol había enfrentado: falsas acusaciones, castigos injustos, naufragios, peligros de muerte. Y ahora, cuando él estaba escribiendo esta carta, estaba precisamente tras las rejas, encarcelado. Y aunque las situaciones eran humanamente difíciles, el apóstol Pablo dice que esas circunstancias que Dios había preparado habían redundado en que el Evangelio avanzara. Amén. Ahora, nosotros, creo aquí, no hay ninguno que haya pasado por estas situaciones que Pablo pasó, ¿no? Porque no hay ningún misionero entre nosotros. Creo que los misioneros en contextos de dificultad son los que más cerca están de algo como lo que pasó Pablo. Pero con todo, nosotros sí pasamos, o sí tenemos la oportunidad de ser útiles para que el Evangelio progrese en medio de nuestras circunstancias adversas. Y quiero poner esto como ilustración. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado? Yo conozco un evangélico que maltrata a su señora. Yo conozco un evangélico que habla groserías, lo escucho desde mi casa. Y para equilibrar la balanza, yo conozco una hermana evangélica que manda a su marido. Hay un mal testimonio allí que debe ser contrarrestado por un buen testimonio. Amén. Entonces, ese comportamiento consistente, coherente con la enseñanza bíblica, hace que el Evangelio progrese. Si bien mi testimonio personal no es capaz de convertir a nadie, mi testimonio personal sí es útil en el sentido de que el Evangelio es reconocido como algo eficaz, como algo veraz. Porque cuando tenemos un comportamiento dentro de estas cuatro paredes que no se condice con lo que nosotros vivimos a diario, entonces hay un problema allí. Para ser útiles en medio de las circunstancias, ¿no? Yo pienso cuando a nosotros nos acusan injustamente, cuando a nosotros nos ofenden, cuando a nosotros nos traicionan, cuando estamos lidiando en especial con personas no creyentes, ¿no? O aún con creyentes. Como decía antes, nuestro instinto natural es a defendernos, generalmente. Ahora, cuando nosotros logramos tener una correcta actitud cristiana frente a ese tipo de adversidades que yo entiendo que todos nosotros podemos pasar, estamos haciendo algo similar a lo que hacía el apóstol Pedro.
a través de sus propias circunstancias. Para que eso suceda, ¿sabe qué debe morir en nosotros? ¿Por qué nosotros nos molestamos o nos ofendemos con tanta facilidad? Por nuestro orgullo. Mi orgullo hace que yo me moleste frente a la ofensa de otro. Debemos ser, como dice el pastor Miguel Núñez, debemos pasar de ser egocéntricos a dioscéntricos. De modo que nuestras actitudes glorifiquen el nombre del Señor y hagan que el Evangelio progrese. Si el Evangelio progresa, y si para eso nosotros vamos a tener que sufrir una ofensa, un agravio, un mal rato, amados hermanos, tenemos que estar dispuestos. Tenemos que estar dispuestos por causa del Señor, que ha hecho una obra muchísimo más grande que soportar una ofensa. Y el otro argumento que el Señor nos da en esta propia carta, ¿no?, es contemplar las promesas eternas. ¿Cómo nos podemos regocijar en medio de las circunstancias adversas? Contemplando las promesas eternas del Señor, recordándolas. Juan 14:2 dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Amén. El Señor va a preparar un lugar para quienes Él redimió en la cruz del Calvario. Y eso debe llenarnos ciertamente de esperanza. Eso debe también ayudarnos a regocijarnos en este mundo, que es un mundo caído. Creo que uno de los problemas que nosotros tenemos es que tenemos demasiadas altas expectativas de lo que este mundo nos puede brindar. Pero hermanos, es un mundo caído. Nosotros, como dice ese antiguo himno, somos peregrinos aquí. Estamos en tierra extraña. Estamos de paso, pero muchas veces nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros proyectos son como que si hubiésemos a vivir 1000 años. Pero tenemos que recordarnos cada vez que nosotros estamos absolutamente de paso en esta tierra. Y el propio apóstol Pablo le dice a los filipenses más adelante en Filipenses 3, 20, 21. Escuche bien. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? De donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Amados hermanos, entonces allá no habrá más enfermedad, no habrá más desacuerdo, no habrá más apremios económicos, no habrá más problemas familiares, no habrá más duelo y sobre todas las cosas no habrá más pecado. Si logramos nosotros mantener esta imagen de la eternidad muy cerca de nuestros pensamientos sobre las promesas eternas del Señor, vamos a encontrar ese regocijo a toda prueba. Pero cuando nos enfocamos en este mundo, ciertamente vamos a cultivar una raíz, un espíritu de queja en lugar de regocijo. Frente al padecimiento, la palabra aquí nos está brindando al menos 2 razones para regocijarnos. El Evangelio avanza, progresa, y somos nosotros peregrinos, y nos espera una gloria que ninguno de nosotros alcanza a concebir de manera absoluta. Finalmente, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Esta es la transición que hace el apóstol, ¿no? Luego de esto, se nos presenta lo que ocupa la mayor parte del contenido de nuestra enseñanza. Y lo que sigue dice: a mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Pablo sabe que la reiteración como instrumento de enseñanza era importante. Si bien él ya había compartido esta enseñanza con los filipenses, es lo que podemos inferir del texto, no tiene ningún inconveniente en volver a hacerlo. Y de hecho, no solo tiene inconveniente, sino que él dice: no me es molesto escribirles otra vez lo mismo. Todos quienes tenemos una función de enseñar a otros,
podemos entrar en la tentación de agotarnos, de repetir las mismas cosas, sobre todo cuando no vemos respuestas. Y aquí se nos está enseñando que no solo es necesario hacerlo, sino que no debemos molestarnos en hacerlo, porque tiene un efecto sobre quienes reciben la enseñanza. El texto dice, y para ustedes es motivo de seguridad. La reiteración trae motivo de seguridad en quienes oyen. Sentimos esta tentación los pastores de no repetir enseñanzas. ¿Cómo vamos a volver a hablar del Evangelio si ya somos cristianos maduros? ¿Por qué la necesidad de hablar del Evangelio? No, tenemos que hacerlo. ¿Por qué hablar de la salvación por gracia si no hay nadie nuevo en la congregación? Tenemos que hablar de la salvación por gracia. ¿Por qué hablar de los frutos del Espíritu? Que los hermanos ya saben ubicarlo en el texto y los reconocen y muchos hasta los citan. Es necesario volver a hacerlo. Los padres respecto de los hijos. ¿Cuántas veces te tengo que decir? ¿Cuántos se sienten representados? ¿Cuántas veces te tengo que volver a repetir? Los jefes respecto de los empleados. Pero si ya te expliqué, ya te lo dije. Quizás hemos estado en las dos caras, ¿cierto?, de esta moneda. Tanto enseñando como recibiendo esa repetición. Ahora bien, la repetición a la cual se refiere el apóstol Pablo busca un bienestar espiritual sobre quienes la reciben. Si es necesario reiterar, amados hermanos, pidámosle al Señor que nos dé de su gracia para poder hacerlo con la motivación correcta. ¿Ha notado usted con la facilidad que nosotros olvidamos? Muy fácilmente. Muy fácilmente se nos olvidan las cosas. Y entonces de allí la importancia de estar siendo constantemente enseñados, estar refrescando la doctrina de Cristo en nuestras debilitadas mentes, es sin lugar a dudas un motivo de seguridad. Pueden existir distintos medios y contextos para reiterarnos la doctrina. La formalidad de la predicación a la cual estamos expuestos ahora mismo es una. Hablando de nuestra iglesia local de manera particular, tenemos la escuela Berea, que a propósito, si usted ya hizo el curso, no le va a hacer mal volver a revisar. El Zoom de los días miércoles, que ahora hemos cambiado el énfasis, ¿no?, para traer aplicaciones a lo que estamos predicando hoy. El Zoom de nuestras hermanas cada 15 días. Oír predicaciones de pastores que entendemos que son de beneficio. Estudiar la Biblia de forma personal. Y lo que hicimos ayer también, por ejemplo, con los varones. Todas esas son instancias en las cuales buscamos reiterarnos la enseñanza de Cristo. Y eso es motivo de seguridad para nosotros, como dice el texto. Todas estas cosas las tenemos ahí a la mano. Sin embargo, muchas veces no las valoramos. Muchas veces no las practicamos. ¿Por qué no las practicamos? Porque reiterarse o buscar la instancia para recibir reiteración tiene un costo. Amén. Y muchas veces no estamos en disposición de pagar ese costo. Porque para pagar ese costo tienes que romper tu rutina, tienes que sacrificar tu rutina, tienes que sacrificar lo que no te edifica, tienes que quitarle horas a la televisión, al internet, a los paseos, a los proyectos personales, a los deportes. De algún lado vas a tener que sacar tiempo para reiterarte la doctrina del Señor. No va a haber un escenario ideal donde puedas hacer todas las cosas. Entonces vas a tener que tomar una decisión firme de ser responsable frente a esta enseñanza. Iglesia, el tiempo es acotado, el tiempo es corto. Tenemos que invertirlo de la mejor manera que nos sea posible. Fortalecernos en la doctrina de Cristo es, como dice el texto, motivo de seguridad, de afirmar nuestros pasos. Nos blinda espiritualmente. Nos proporciona inmunidad en contra de la distorsión de la verdad, que hoy día está por doquier. Donde usted mire, la verdad de Cristo está siendo distorsionada. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecernos en la verdad entonces. Colosenses 2:8 dice lo siguiente: miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Ahí está la amenaza constante.
Una pregunta de aplicación. Si yo les ofreciera un libro que le asegure a usted de forma efectiva, 100%, la prosperidad y la perfecta armonía en toda su vida, ¿cuántos estarían dispuestos a comprarlo? Bueno, este no es ese libro, pero aquí está la revelación de Dios en nuestras manos. Algo mucho superior al bienestar temporal que ofrece el mundo. Entonces tenemos que invertirnos en la doctrina de Cristo, en entender más la Escritura. Es necesario que nos repitamos, hermanos, la enseñanza cuantas veces nos sea posible, hasta que ésta se haga vida en nosotros. Ahora, este principio que yo acabo de explicar, de reiteración, aplica a la doctrina de Cristo en general. Mientras estemos vivos, tenemos que estar constantemente reeducándonos en la palabra del Señor, repitiéndonos aún lo que creemos que sabemos. Pero aquí Pablo, ¿cierto?, tiene en mente algo puntual. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo en el contenido de esta repetición? Pasamos entonces a nuestro segundo punto de esta mañana, una amenaza constante. Dice el verso 2, cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. ¿A qué está apuntando? A los falsos maestros judaizantes, quienes vinieron a ser una constante piedra en el zapato para los apóstoles y para la iglesia primitiva. Aquí Pablo utiliza un lenguaje duro. Muchos dirían poco adecuado. Muchos aún dirían qué poco amor tiene Pablo por estos judaizantes. Aún debiese él amarlos y les llega a llamar perros. Perros. Para entender mejor este contexto y de dónde surgen estos falsos maestros, quiero leerles una porción que es más larga de la que suelo leer respecto de lo que yo ocupo como complemento, pero me parece que nos va a ayudar al origen de los judaizantes a poder entenderlo y comprenderlo mejor. Escuche con atención. Desde el principio el Evangelio vino al judío primeramente, Hechos 3:26, Romanos 1:26. Así que los primeros 7 capítulos de Hechos tratan solo de los judíos creyentes o de los gentiles que eran judíos prosélitos. Hechos 2:1. En Hechos 8:5 al 25, el Evangelio fue llevado a los samaritanos, pero esto no causó demasiado disturbio porque los samaritanos eran por lo menos en parte judíos. Pero cuando Pedro fue a los gentiles en Hechos 10, esto creó un alboroto. Pedro fue llamado a cuentas para explicar sus actividades en Hechos 11. Después de todo, los gentiles en Hechos 10 habían llegado a ser creyentes sin haberse hecho antes judíos. Lo que a pesar de que estaba anunciado en la Escritura, de antemano, incluso en el Antiguo Testamento, para los propios apóstoles fue una sorpresa, para la propia iglesia. Y esto era, aquí dice, y esto era una cosa nueva para la iglesia. Pedro explicó que fue Dios quien le dirigió a predicar a los gentiles y el asunto pareció arreglado. Pero no fue así por mucho tiempo. Pablo fue enviado por el Espíritu a ministrar especialmente a los gentiles. Hechos capítulo 13, 1 al 3, 22 y 21. Pedro había abierto la puerta de la fe a los gentiles en Hechos 10 y Pablo siguió su ejemplo en su primer viaje misionero. Sin embargo, aquellos creyentes que eran judíos estrictos no tardaron mucho en oponerse al ministerio de Pablo y fueron a Antioquía enseñando que era necesario, ponga atención, que los gentiles se sometieran a las reglas judaicas antes de ser salvos. Esto motivó un desacuerdo que fue resuelto en el concilio de Jerusalén, Hechos 15. El resultado de este concilio fue la aprobación del ministerio del apóstol Pablo y la victoria del evangelio de la gracia de Dios. Los gentiles no tuvieron que llegar a ser prosélitos judíos para ser creyentes. O si lo puedo explicar en una frase, no era necesario que los varones se circuncidaran para ser verdaderos creyentes, como los judaizantes estaban demandando. Pero los disidentes no quedaron contentos. Habiendo fallado en su oposición a Pablo en Antioquía y Jerusalén, lo siguieron donde quiera que fuera, tratando de robarle sus convertidos y sus iglesias. Los estudiosos llaman
a estos hombres judaizantes. Este grupo de falsos maestros que tratan, este concepto es importante, tratan de mezclar la ley con la gracia. La epístola a los Gálatas fue estrictamente dirigida para combatir esta falsa enseñanza, nos dice el autor Warren Wiersbe. Ahora, entendiendo este origen, ¿no?, de los judaizantes, Pablo no solo escribe, cuídense de los judaizantes, sino que, como hemos leído en el texto, ocupa tres figuras que cada una de ellas, cada calificativo quiere enfatizar algo. La primera que hemos leído dice, cuídense de esos perros. Perro era el término despectivo que con frecuencia los judíos utilizaban en referencia a los gentiles. Aquí Pablo les arroja el epíteto de vuelta a los judíos que hacen mal y que mutilan el cuerpo, dice el comentario histórico-cultural del Nuevo Testamento. Pero aun cuando nosotros hacemos una búsqueda de la palabra perro en la Escritura, nos brinda cierta definición que quiero compartir con ustedes, amados hermanos. Proverbios 26:11 dice lo siguiente: como perro que vuelve a su vómito es el necio que repite su necedad. Es decir, estos falsos maestros habían sido expuestos al Evangelio, sin embargo, habían vuelto a su necedad. Querían seguir circuncidándose y circuncidando a otros. Pedro luego, ¿cierto?, hace una aplicación directa de este proverbio en su segunda carta, capítulo 2, versos 17 y 22, también refiriéndose a los falsos maestros. Dice 17 en adelante: estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales, por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad mientras ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Verso 22, les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Esto pasaba con los falsos maestros, ¿no? Esto también sucede hoy, amados hermanos. No es raro, probablemente usted puede conocer hombres y mujeres que empezaron con rectitud en el camino del Evangelio, pero con el paso del tiempo se terminaron alejando y extraviando de la verdad. Algunos añadiendo al Evangelio mandamientos de hombres, y ahí tenemos lo que llamamos el legalismo, ¿cierto? Tú puedes venir a la iglesia, pero tú tienes que venir con corbata. Entraría yo nomás hoy día. Esa es una exigencia de tipo legalista. Es una norma de hombre. Y algunos restan al Evangelio, algunos sustraen, algunos hacen un Evangelio, algunos mutilan el Evangelio para hacerlo más de acuerdo a la sociedad contemporánea. Son los que se llaman progresistas. Ellos van adaptando el Evangelio según las normas y las costumbres de este mundo. Entonces es perfectamente hoy encontrar iglesias protestantes que celebran matrimonios homosexuales. Ahí usted tiene un buen ejemplo de un evangelio progresista que se está adaptando a la sociedad, pero que no afirma la Escritura como autoridad. Estos son entonces los que se comportan como perros, ¿sí? Esto es lo que estaba pasando con los judaizantes. Y tenemos que decir, hermanos, porque a veces somos muy buenos señalando, pero tenemos que pedirle al Señor: líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Lo segundo es: cuídense de los malos obreros. Lo que vino a mi mente cuando yo leí esto fue lo que
hemos estado exponiendo las semanas anteriores. Yo pensé de inmediato en Pablo, en Timoteo, en Epafrodito, que son los antónimos perfectos de lo que es un mal obrero. Entre las muchas cualidades, ¿cierto?, que ellos tenían, resaltábamos la semana anterior que tenían un mismo sentir en Cristo. En contraste, ¿cómo luce un mal obrero? El mal obrero obviamente no tiene el mismo sentir, no tiene el sentir de Cristo, persigue su propio bienestar. Él quiere ser el protagonista también de su salvación. Él añade obras y para eso es necesario tergiversar la verdad. En cambio, el buen obrero, ejemplificado por Pablo, Timoteo, Epafrodito, tiene el sentir de Cristo, no utiliza a los demás, sino que él es también fiel a la revelación de Dios, como nos menciona 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Escuche bien, que maneja con precisión la palabra de verdad, que la corta con rectitud. Eso quiere decir en el original que no se desvía ni a diestra ni a siniestra, que lo hace rectamente, que lo hace con fidelidad. Todas estas características de un buen obrero las hemos revisado en predicaciones anteriores. Ahora, la Escritura nos advierte prácticamente de tapa a tapa, amados hermanos, respecto de los falsos maestros. Yo solo para ilustrar y para fortalecer esto, permítame leer 2 de Timoteo 3, del versículo 1 al 5. 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Pero debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué van a venir tiempos difíciles? Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A tales evita. Se trata de personas que trabajan con gran celo y diligencia, pero en una obra que destruye, porque están atentando contra lo fundamental del Evangelio, dice el comentario bíblico del mundo hispano. Lo siguiente es: cuídense de la falsa circuncisión. Recordemos el reclamo de los judaizantes, ¿no? Creemos que Jesucristo es el Mesías, pero también creemos que es necesario guardar las obras de la ley. Creemos que es necesario que quienes están viniendo a Cristo, los gentiles, también se circunciden. Ese era su reclamo. Y aquí quiero expresarme con suficiente cuidado para que no se malinterprete. Pero cualquier persona que proclame un evangelio, que diga, cree en Cristo y además haz este o este otro rito, inmediatamente nosotros debemos ponernos atentos. Cuando se nos presenta un evangelio que sí habla de Cristo, sí habla de que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, aún pueden decir que Él es Dios, pero que es necesario que tú hagas algo en tu poder humano, en tus posibilidades humanas, debe llamar nuestra atención. Alguien podría alegar en este punto, pero pastor, ¿y el bautismo? Bueno, el bautismo no te salva. El bautismo es una representación de algo que ya pasó en la vida del creyente. Es una representación física, ¿cierto? Que todos podemos ver de que nosotros hemos pasado de muerte a vida en Cristo. Y es un testimonio público que damos en obediencia a Cristo, pero el bautizarse no te va a salvar. El germen judaizante sigue presente hasta nuestros días. El hombre naturalmente busca crédito, participación, busca contribuir con algo en su salvación. El hombre natural no puede entender el lenguaje de la gracia. ¿Sí? La circuncisión moderna va desde los ritos religiosos, ¿cierto?, de la Iglesia Católica Romana hasta la creencia de algunos sectores evangélicos que dicen que la salvación se pierde. Eres salvo, dicen ellos, estos últimos, eres salvo por la obra de Cristo, pero debes mantenerte en un estado de salvación gracias a tu rendimiento. Si tú no cuidas ese rendimiento, entonces puedes perder tu salvación. Amamos la participación, amados hermanos.
amamos el protagonismo. En consecuencia, nos cuesta darle todo el crédito a Dios por esto. Si tú eres efectivamente una persona que ha sido salvada, alcanzada por la gracia, no te atribuyas absolutamente nada, porque no hay nada que tú o que yo pueda hacer para reconciliarme con el Señor. Eso fue hecho por alguien perfecto, por alguien absolutamente santo. Su nombre es Jesucristo. Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, dice el apóstol. Los ritos humanos no significan nada, sino la fe que obra por amor. La falsa circuncisión predica a un Cristo que no alcanza a salvar. Nosotros tenemos que hacer algo de nuestra parte. Cuánta arrogancia, cuánto desconocimiento del Dios soberano y omnipotente. Y para dejar esto bien cerrado, ¿cierto? Alguien podría decir, entonces yo creo y vivo mi vida de la manera que yo quiera. ¿Cuál es el lugar de las obras? Por supuesto que sí hay lugar para las obras, pero son producto de la salvación y no el origen de la salvación. Y son obras, como dice Efesios 2:10, que Dios mismo preparó de antemano. Es decir, cuando tú y yo hacemos algo bueno en servicio al Señor, en nuestra familia, en nuestro trabajo, ni siquiera es que nosotros lo hayamos hecho, Dios lo preparó de antemano, dice el texto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad respecto de las buenas obras? Hacerlas, andar en ellas. Están preparadas por Dios, pero tenemos que andar en ellas en conformidad a lo que la palabra nos enseña. Las obras dan confirmación de nuestra fe genuina, como dice Santiago capítulo 2, verso 26, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. La fe sin las obras está muerta. Las obras no son un requisito para la salvación. Las obras son consecuencias de una fe verdadera. Romanos capítulo 3, verso 20 al 23. Romanos capítulo 3, verso 20 al 23. Porque por las obras de la ley, escuche bien, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. ¿Cuántos han creído? La justicia de Dios por la fe en Jesucristo entonces te ha sido imputada. Porque no hay distinción, no hay persona que sea buena, o al menos que su bondad sea lo suficientemente perfecta para reconciliarse con Dios. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Dice Warren Wiersbe, la circuncisión, el bautismo, la cena del Señor, el diezmo o cualquier otra práctica religiosa no puede salvar a una persona de sus pecados. Solo la fe en Jesucristo puede hacer esto. El propio Pablo establece la diferencia ahora entre este tercer punto, ¿no? Que finalmente no está hablando de tres grupos de falsos maestros, sino que está poniendo los términos uno tras otro para hablar del mismo grupo, los falsos maestros judaizantes. Pero ahora Pablo establece un contraste entre la falsa circuncisión, que él nos acaba de decir, y la verdadera, y es así que pasamos a nuestro tercer punto de esta mañana. La verdadera circuncisión, dice el verso, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Cuando el apóstol dice, porque nosotros somos, está incluyendo obviamente a toda la iglesia de Filipos. Y tenemos que recordar que es una iglesia gentil. Entonces el apóstol está diciendo que esta iglesia gentil, una iglesia que no practica la circuncisión, no practica el rito, esta es la verdadera circuncisión. ¿Cómo habrá impactado eso a los falsos maestros, no? Me imagino que no les debe haber agradado mucho, porque ellos estaban confiando en sus obras.
Ellos estaban confiando en su gran religiosidad. Entonces Pablo les dice, no, nosotros somos la verdadera circuncisión. Nosotros. La verdadera circuncisión es aquella que obra Cristo, amén, en el corazón del ser humano, en contraste con el mero ritual externo, entendido en el sentido legalista. Así pues, el antídoto contra la obra de los malos obreros es permanecer firmes en lo esencial del Evangelio, dice un comentario consultado. Romanos capítulo 2, versos 28 al 29. Porque no es judío, escuche bien, en consonancia con lo que acabamos de leer, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. Ahí tiene usted el primer contraste. Es judío, es el que interiormente, y la circuncisión es del corazón, es algo interno, no externo, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. El legalista quiere ser reconocido por su religiosidad frente a los hombres. Sin embargo, el que ha sido salvado por gracia, dice el texto, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Esta verdadera circuncisión tiene 3 características. Los filipenses y Pablo la tenían, ¿no? Y nosotros somos llamados también a tenerlas. La verdad es que si no somos parte de esta verdadera circuncisión, que el texto nos está mencionando esta mañana, en verdad no somos genuinos creyentes. Lo primero es que adoramos en el Espíritu de Dios. Este adoramos puede ser también entendido, o servimos a Dios en el Espíritu, no prestando atención a los legalismos. Este tipo de adoración, de servicio a Dios, tiene como origen la obra de Dios mismo, y no solo la intención sola del hombre de agradar a Dios, como pretendían estos judaizantes. ¿Adoramos a Dios producto de un nuevo nacimiento? Es una pregunta que generó en nosotros. ¿O estamos en algún tipo de adoración, o estamos aquí esta mañana tal vez presente, por alguna iniciativa humana, por costumbre, porque mi familia es cristiana, porque creo que la vida cristiana es una vida buena, una vida sin excesos, sin una vida ordenada, entonces es bueno ser cristiano? Bueno, eso no es suficiente. Lo único suficiente es el nuevo nacimiento. Y si alguien está representado en esto, ¿no? Por lo conveniente del cristianismo, estar en el contexto cristiano. Permítame hacer eco de las palabras del Señor Jesucristo a Nicodemo. Debes nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo. Lo segundo que el texto nos menciona es: nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿En qué se gloriaban o en qué se jactaban los judaizantes? En cumplir con rigor la ley, porque eso les proporcionaba orgullo. ¿En qué lo hace un verdadero creyente? ¿En qué se gloría? El texto dice claramente: en Cristo. Pues el propio Dios ha abierto su entendimiento para que entienda que es exclusivamente por la obra de Cristo que él puede estar en una correcta relación con Dios. Por lo tanto, no hay espacio para el orgullo en el corazón de un verdadero creyente. Tenemos que afirmar y decir con el texto: nos gloriamos en Cristo Jesús. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Porque si usted se mira con honestidad, si yo me miro con honestidad, si yo miro mis pensamientos con honestidad, vamos a darnos cuenta de que no hay manera que nos podamos gloriar en nuestras propias obras. No poniendo la confianza en la carne, es decir, no busca la salvación por medio de sus propias obras humanas, ni sirve a Dios tratando de acumular méritos para salvarse. ¿Ha oído esta frase? Incluso muchos dicen, la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. Todavía no lo encuentro. Bueno, ayúdate que yo te ayudaré, hermano, es un atentado en contra del lenguaje del Evangelio de la Gracia. La carne, esta naturaleza con la cual todo ser humano llega al escenario de esta tierra, no puede colaborar en nada respecto de reconciliarse con Dios.
Es por eso que la verdadera circuncisión es la del corazón. Otra vez recordando las palabras del Señor a Nicodemo, lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amados hermanos, iglesia, esta es nuestra frase, hoy día no la repetí tanto, solo al comienzo y al final. Tenemos que experimentar, bien digo, un regocijo a todo evento, en todas circunstancias, como compartimos al comienzo. Y tenemos que valorar la reiteración doctrinal para enfrentar la distorsión del Evangelio de la gracia. Son elementos que debiésemos cultivar según el texto nos enseña. Pero no quiero terminar esta predicación sin antes, aprovechando esta coyuntura, para decirles a todos los que están aquí, yo no sé el estado de la salvación de tu alma. Podemos estar por años en la iglesia sin haber experimentado un nuevo nacimiento, sin estar reconciliado por Dios. Tú puedes haber nacido en la iglesia, haberte criado entre bancas, pero si no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe genuino, todo lo que estás haciendo, aún tu presencia en este lugar, con lo beneficiosa que puede ser porque estás escuchando un mensaje que tiene potencial de vivificarte, todo lo que tú puedas hacer si no has nacido de nuevo es un flaco intento de reconciliarse con Dios. Quizás más que flaco, infructífero. Quiero decirte a ti que no estás seguro del estado de tu alma en relación con Dios, que todos somos pecadores. Todos y cada uno de los que están en este lugar y en este planeta Tierra, todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Y existe solamente un Salvador. Existe uno que dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, que no podemos venir por otra vía, es solamente Jesucristo. O como decíamos al comienzo en la ilustración, no quieras hacer girar la llave por tus propios medios. Ven a Cristo con urgencia. Ven a Cristo con urgencia. Arrepiéntete de tus pecados. Dile al Señor, te necesito, Señor. No sé dónde irá mi alma, si muero en 2 horas más o en 1 o 5 minutos, no sé dónde voy a terminar. Necesito un Salvador, reconozco mi pecado. Te necesito, Jesús. No busques más. No golpees más. No intentes más. Confía con todo tu corazón en Jesucristo. Pon tu fe absolutamente en Él. Y vas a entrar en un estado de reconciliación con Dios que nada más te lo puede proporcionar. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana. Bendecimos tu santo nombre. Gracias por permitirnos abrir la Escritura y exponernos a esta enseñanza, Señor. Te ruego, Dios, que tú hagas lo que solamente y exclusivamente tú puedes hacer, y es traer vida, Señor. Nosotros los hombres somos simples instrumentos, Señor. Somos como un instrumento musical. Si el que sabe ejecutarlo no lo toma, no sirve de nada, es un mueble. No es capaz de, por sí solo, ejecutar ni una sola nota. Te rogamos, Señor, que tú hoy obres en los corazones, tanto de mis hermanos que estamos en este camino, ¿no? Que es muchas veces cuesta arriba, es difícil. Es difícil confiar en tu providencia y regocijarnos a todo evento. Sí, es difícil. Pero tu palabra nos enseña esta mañana que no es difícil, que no es imposible, perdón. La distorsión del Evangelio, sabemos, Señor, hemos conversado en otras oportunidades, está por doquier. Y sabemos también que cada uno de nosotros tiene algo de legalista aún en su corazón. Por lo tanto, te ruego, Dios, que a través de esta palabra hayamos sido también confrontados. Y finalmente este llamado, Señor, a venir delante de ti, Señor. A no tener por tardanza, Señor,
tu venida. Te ruego, Señor, tú también lo hagas efectivo. Si las palabras finales de esta predicación golpearon en el corazón de alguien, te ruego, Señor, que tú inquietes ese corazón para que pueda conversar con quien le trajo, con un familiar, respecto de qué significa el Evangelio. Y pueda asentar, Señor, el conocimiento elemental del Evangelio, Señor, y responder, como decía recién, en arrepentimiento y fe, Señor. Te lo pedimos en humildad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.